Permisa. Muy buenos días, muchas gracias por la presencia de cada uno de ustedes, a la agrupación de indignados y a la asociación de abogados de la región del Maule y a todos los demás organizadores y patrocinadores de esta actividad, por la invitación. A mi juicio, la seguridad social es un derecho humano fundamental. Dice relación con la idea que la sociedad de manera solidaria protege al individuo cuando el individuo se encuentra frente a situaciones de carencias. Por ejemplo, cuando el individuo tiene una situación de vejez, la seguridad social responde con la idea de una jubilación. Cuando el ser humano tiene un problema de enfermedad y un problema de salud, de carencia de salud, la seguridad social responde con una licencia o con una pensión de invalidez para satisfacer esa necesidad de salud. Cuando hay una persona que queda viuda o viudo, hay también pensiones de sobrevivencia. Es decir, la seguridad social está vinculada a la idea que dentro de la sociedad los individuos pueden tener ciertas carencias, ciertas situaciones humanas graves, y es la sociedad entera la que responde para satisfacer esa problemática. Ahora bien, uno podría incluso profundizar a ella. Yo soy de la opinión de que como las sociedades no son suficientemente justas y hay tantas diferencias, en el fondo la seguridad social es una forma de mitigación de los resultados sociales de una sociedad que tiene clases sociales diversas y donde hay mucha desigualdad. Es decir, si nosotros tuviéramos una sociedad realmente justa y equitativa, la seguridad social en rigor no sería necesaria, porque las personas, conforme a su propio trabajo y su propio desarrollo, no tendrían esto. Cuando se enfrentaran a situaciones de carencia, ellos podrían resolver de una manera simple esos problemas. Pero la vida real, y sobre todo el sistema capitalista salvaje en que vivimos nosotros en el planeta, lleva a tener una seguridad social que lo que hace en el fondo es mitigar graves problemas de desigualdad. En Chile nosotros, bajo la Constitución del 25, y hasta antes de la dictadura cívico-militar, tuvimos un sistema de previsión social básicamente de reparto, donde se basó en la idea que las personas jóvenes financiaban a los jubilados, a las personas de mayor vejez. Y bajo una idea de diversos sistemas, había una multiplicidad de sistemas de previsión social en Chile. Había una caja, y a través de las cajas de empleados públicos, cajas de empleados particulares, la caja de previsión de defensa nacional, por ejemplo, había una multiplicidad, y dependiendo del poder político de los grupos de trabajadores, las condiciones de seguridad social o de previsión eran diferentes. Pero era un sistema de alguna forma solidario y un sistema que funcionaba dentro de cierto margen. Cuando se produce en Chile la dictadura cívico-militar, en el año 1973, la dictadura hace un cambio de paradigma, ¿ya? En el fondo, la dictadura hace una verdadera revolución normativa en nuestro país, creó un nuevo orden. Y ese nuevo orden tenía por finalidad que la Junta de Gobierno adoptó todos los poderes, el poder constituyente en Chile, el poder legislativo, el poder ejecutivo, así todos los poderes. El único poder que quedó supuestamente independiente fue el poder judicial, cuando en realidad había mucha influencia de la Junta Militar sobre incluso los ministros de la Corte Suprema. Y eso lo reconocieron años después. Entonces crean un nuevo orden, y el nuevo orden tiene un fundamento político muy importante, porque la previsión social, en realidad cualquier cosa, siempre tiene una fundamentación política. Depende cómo tú observes la política, es cómo son las normas jurídicas, como el derecho. Entonces lo que hizo la dictadura fue crear la Constitución del 80 y crear el Decreto Ley 3500, que es un decreto ley que está vigente hasta el día de hoy, y que es una norma creada por la Junta Militar y por una comisión de personas, entre ellas estaba el señor José Piñera, porque el Congreso Nacional estaba disuelto. O sea, fue creado en dictadura este sistema. Y este sistema lo que hizo fue atomizar a la sociedad chilena. El objetivo era que no hubiese solidaridad. El objetivo era que cada individuo tuviera que arreglárselas por sí solo para atomizar políticamente a la sociedad, para que los trabajadores no se sintieran partícipes de un grupo de personas, como ocurría con los trabajadores del sector público, de la defensa nacional o del ámbito particular. La idea
desbaratomizar a la sociedad. Recuerden ustedes que los partidos políticos estaban prohibidos y que las actividades gremiales también tuvieron represión y se congelaron todos los derechos humanos. Entonces, lo que se hace es crear un sistema nuevo que se basa en la idea de la capitalización individual forzosa, es decir, ya no hay solidaridad de los más jóvenes a los más viejos, sino que cada persona se las arregla sola mediante un sistema forzoso, salvo las Fuerzas Armadas, porque la Junta Militar sabía que el sistema de AFP era malo y por lo tanto las Fuerzas Armadas quedaron con su sistema antiguo. Ellos mantuvieron su sistema. El propio dictador, hay reuniones donde manifiesta que a él no le gusta el sistema de capitalización individual y por eso las Fuerzas Armadas se quedan con un sistema el antiguo. Y la idea de un ahorro forzoso, donde supuestamente nosotros somos dueños de nuestros fondos de pensiones, que es una cantidad de dinero que se nos saca de la remuneración. Todos los meses se nos saca una cantidad de dinero de nuestra remuneración y la idea es que cada individuo esté solito. Esto, de alguna manera, un individualismo extremo, y lo que se busca es una corrupción muy grande porque se crean, cuando gana la dictadura, las AFP, que son sociedades anónimas, que por lo tanto son comerciantes, buscan el lucro de acuerdo a la ley, y que básicamente el decreto de ley 3500 permite la creación de esta AFP para los grupos económicos más importantes del país, de manera que estos grupos económicos administran una cantidad enorme de dinero de los trabajadores que cotizamos todos los meses. Y esa cantidad de dinero, los dueños de la AFP, la usan para poder invertir este dinero, el dinero de todos los trabajadores, invertirlo en las grandes compañías, en el Banco de Chile, en Entel, en el Banco Santander, las diversas empresas de Chile están financiadas por el dinero nuestro de los trabajadores chilenos. Y por supuesto, el sistema operó y lamentablemente en el año 1988, cuando empezaron las negociaciones de la concertación con la dictadura cívico-militar, se suscribe el llamado Consenso de Washington, en el año 1988, que consiste en que la concertación liderada por don Patricio Elwin, demócrata cristiano que había luchado por el golpe de Estado en el año 73, ellos llegan al acuerdo político-económico de que Chile no iba a hacer ningún cambio sustancial en materia de derechos humanos, que no íbamos a tener una nueva constitución, que no se iba a modificar el sistema de AFP ni de ISAPRE, y una serie de otras cosas más, por ejemplo en materia de educación mantener todo igual. ¿Y cuál fue, por lo tanto, el acuerdo político? Que la dictadura iba a negociar financiamiento a través de empresas como Sokimich a la concertación, y por eso tenemos una concertación financiada en sus partidos políticos, el PPD, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, por Sokimich, una empresa que era pública y que privatizó Pinochet y que puso como controlador a Julio Ponce Lerú, que era su yerno. Y en ese acuerdo, la concertación asumió la obligación de mantener la AFP, mantener el sistema de AFP y profundizar incluso el sistema de AFP. Entonces luego, la concertación y la nueva mayoría hasta el día de hoy, lo que han hecho es profundizar este sistema, no lo han modificado sustancialmente, sino que lo han profundizado, generando nuevos instrumentos de inversión, o sea, más posibilidades de invertir el dinero incluso en el extranjero, con multifondos, dando la idea que los afiliados pueden decidir dónde se invierte, obligando en el fondo a los trabajadores a ser especuladores financieros. Cuando un trabajador es un trabajador, no es un especulador financiero, pero este es un sistema de especulación financiera y donde gravemente en los últimos años se ha producido la siguiente situación. Resulta que en Chile la nueva mayoría ha permitido lo siguiente, que muchos conglomerados extranjeros sean dueños no solo de compañías de seguro en Chile, sino que también de las AFP. Entonces tenemos conglomerados extranjeros que son dueños de las compañías de seguro y de la AFP. Entonces, si mal no recuerdo, en los últimos gobiernos que han habido, se estableció que el superintendente de AFP es el que define la rentabilidad de los fondos. Es decir, si por ejemplo doña Patricia Leiva va a jubilar, ella cumple su edad para jubilar, se acerca a la AFP, el ejecutivo de la AFP, cuya finalidad es obtener una comisión, un negocio, no está preocupado de la jubilación de doña Patricia, está preocupado de poder hacer un negocio para recibir una mayor comisión de remuneración por la AFP. Ese ejecutivo va a
reclamado una cantidad de plata mensual a doña Patricia basado en la rentabilidad que diga el superintendente de AFP. Y el superintendente de AFP, por decisión política, para calcular la rentabilidad, considera una tabla de edad de alrededor de 100 años. Y por lo tanto, algo inhumano, esa edad es claramente muy chiquitita, esa rentabilidad es muy bajita. Y por eso las pensiones son tan bajas. Me queda un minuto. Y por lo tanto, lo que hace el sistema es obligar, o sea, incentivar casi forzosamente a que las personas acudan a la renta vitalicia de las compañías de seguro. ¿Y por qué? Porque cuando se va a la renta vitalicia de las compañías de seguro, las personas pierden la propiedad sobre sus fondos de pensión. Y si la persona fallece, no hereda su pensión. Y más encima el afiliado paga una prima por ese servicio de la renta vitalicia. Esa es la situación en la que nos encontramos hoy, una situación grave, y por lo tanto la propuesta que tengo yo como precandidata presidencial y que lo he dicho públicamente, es que el primer día de gobierno, que esperemos que lo logremos, va a ser decisión administrativa de un superintendente de AFP que va a obligar a la AFP a entregar el dinero a los afiliados. Derecho de propiedad se llama eso. Que le entregue su dinero a las personas, porque ni siquiera el decreto ley 3500 respeta la propiedad privada que la Constitución garantiza y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y en segundo lugar, que la rentabilidad no sea calculada en base a una persona de 100 años, que es inhumano eso, sino que máximo 85. Y el inicio, esas son decisiones administrativas rápidas. Y, por supuesto, un proyecto de ley que lo que va a requerir es un nuevo sistema de seguridad social, que sea de seguridad social y no un sistema creado para el enriquecimiento de unos pocos en perjuicio de la sociedad chilena. Muchas gracias. Queremos agradecer la exposición de la profesora Carolina Canelo y también invitamos al señor Enrique Ojeda a presentar su exposición. Bien, buenos días. Bueno, toda norma, toda ley tiene su historia, ¿ya? El decreto ley 3500 tiene una historia bastante, a ver, por decirlo de una manera elegante, interesante en cómo se fraguó. El decreto ley del año 81 ya se redacta en el marco de lo que fue la gran crisis económica que vive Chile con la quiebra de la banca, ¿no es cierto?, y del 60% de lo que era la actividad fabril, ¿ya? Es la crisis y la quiebra estatal más importante después de la de 1930. Bueno, hay algunos que sostienen que ese tipo de crisis, ya, del sistema neoliberal son inherentes a él y por lo tanto es inevitable que esas quiebras se produzcan cada cierto tiempo. Bueno, como lo que faltaba era dinero, porque con todo lo que fue el llamado lunes negro, ¿no es cierto?, en que el dólar aparece 5 veces más de su valor que tenía el día viernes, se necesitaba circulante, se necesitaba liquidez, los bancos necesitaban liquidez. Entonces, además de la deuda, además del préstamo que se hizo en ese momento y que de alrededor de 20.000 millones de dólares, que incrementó por 5 la deuda externa chilena histórica, se inventaron las AFP, porque resulta que las AFP son verdaderas recaudadoras del dinero del país. Por lo tanto, ¿qué mejor que tener estas entidades privadas que administraran especulativamente, ¿no es cierto?, los fondos nuestros, ¿ya?, para beneficiar a los bancos, a las industrias y a los consorcios que habían tenido problemas económicos. Es decir, las AFP se crearon para salvar una crisis económica, no para consagrar un derecho social como la previsión. De manera que, y de ahí, como lo dice muy bien la colega, ¿ya?, Carola, que, perfecto, dijo Pinochet, hacemos la capitalización individual, pero a mi gente no me la da. Ellos sí que van a seguir con el sistema antiguo, ¿ya?
Entonces, claro, con los años uno va recopilando antecedentes y se va dando cuenta que todo es súper lógico, ¿ya? Bueno, yo voy a hacer en estos minutos lo que voy a hablar en dos partes, básicamente 3 ideas fuerzas que es importante que ustedes las internalicen para cuando la gente les pregunte, etc. Y bueno, y el tema del plebiscito, es decir, ya la supervisión total del sistema de AFP, ¿ya? Entonces la primera idea fuerza es que las AFP son un engaño. Entonces, como por lo que les decía, ¿ya? Son un engaño porque se crearon en el papel como entidades previsionales, pero no fueron más que entidades con fines de lucro, ¿ya? Para salvar un problema financiero de magnitud por un problema de mala especulación, de mal funcionamiento del sistema neoliberal, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que tener claro es que las AFP no son entidades previsionales, ¿ya? Son entidades con fines de lucro, se constituyen como cualquier sociedad comercial específica, pero sociedad comercial y al fin y al cabo, ¿ya? Y en ese sentido, lo que menos interesa es la rentabilidad de los fondos, sino que lo que interesa es que exista el número de afiliados necesarios para que con la comisión se genere el lucro de las AFP, ¿ya? Entonces, esa es la primera idea fuerza. Una segunda idea fuerza, ¿ya?, que vamos a decir es no a la expropiación ilegítima, ¿ya? Lo que ocurre en el sistema actual es una especie de expropiación, toda vez que nuestros fondos, nuestro dinero que aportamos al sistema, si bien es cierto conservamos la propiedad de ellos, no podemos disponer de ellos. Entonces, ¿qué derecho de dominio tiene sentido si no puedes disponer de qué? ¿Con qué sentido te vas a comprar un Mercedes-Benz o un Ferrari, como dijo José Piñera, si no vas a poder manejarlo, lo vas a tener estacionado, no le vas a dar uso, no vas a poder generar la rentabilidad que tú quieres, ya, porque tienes determinados negocios que te facilitan una rentabilidad mayor que la administración de la ISAP, de la AFP, ¿ya? Y por eso es que nosotros no tenemos injerencia alguna en nuestros fondos, no podemos sacar ni 10 pesos, no podemos tomar ni siquiera una decisión de que a mí me gustaría que la plata de mi fondo se invirtiera por último en la bolsa de Japón y no la de Nueva York, etc. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ya no hay ningún problema desde el punto de vista legal en decir que estamos prácticamente expropiados respecto de nuestros fondos previsionales, ¿ya? Y la tercera idea fuerza, ¿ya?, que afortunadamente se da, es que nosotros podemos administrar mucho mejor nuestros recursos, ¿ya? Este movimiento, ya de No Más AFP, ha demostrado tener la fuerza suficiente como para convocar a la ciudadanía y a su vez ya organizar actividades que generan un efecto importante, un efecto político, porque ojo, una cosa es ser apolítico y otra cosa es ser apartidista, ¿ya? Lo que estamos haciendo aquí es política, pero de la alta política. Estamos conversando, estamos discutiendo de temas de interés nacional. Esa es la verdadera política. Lo otro, quién va por el distrito de acá, quién va por el distrito de acá, esa es la politiquería, o sea, es la política en áreas chicas, ¿ya? Entonces, este movimiento se ha logrado posicionar precisamente como un movimiento político fuerte, pero apartidista, ¿ya?, donde predomina el objetivo superior, que es terminar con este sistema de administradoras de fondos de pensiones, ¿ya? Entonces, esas serían las 3 ideas fuerzas, ¿no es cierto? Primero, que las AFP son un engaño, por lo que dijimos. Segundo, que entre tantas tarjetas, ¿ya?, ¿no es cierto? En segundo lugar, no a la expropiación ilegítima, porque puede ser legal, pero no es legítima, ese es el tema, ¿ya? Y que la administración de los fondos de pensiones puede hacerse mejor por los mismos cotizantes,
a través del organismo público que se tendrá que crear, etcétera, etcétera. No se trata de cada uno, pero uno va a tener un poder de decisión porque hay sistemas electrónicos que te permiten preguntar si estás de acuerdo con que se invierta en tal empresa, en tal consorcio, etcétera. Es decir, hoy día la modernidad ofrece una serie de herramientas para que nosotros vayamos teniendo injerencia ya en estos fondos que nos pertenecen. Bien, y como segunda cosa, reiterarles lo que les dije delante respecto de que el mecanismo para terminar finalmente con las AFP es autoconvocar al plebiscito por parte del pueblo, ya en virtud de las facultades del artículo 5º, donde se señala que la soberanía nacional la ejerce el pueblo a través de las elecciones periódicas y los plebiscitos, ¿ya? Y como muy bien dijo mi colega, en la negociación que hubo para la transición, primero se colocaron cosas en el papel, pero después se pusieron de acuerdo para decir cuáles no iban a hacer. Y precisamente, ya en el tema de derechos humanos y en el tema de las AFP, que no se modificaran. Y que por lo tanto, ni se le ocurriera a nadie, a ningún gobierno, utilizar el mecanismo del artículo 5º de convocar un plebiscito para que se suprima el sistema de AFP por otro que decida en su momento la gente, ¿ya? Y como les digo, este plebiscito es viable, legal, jurídicamente y socialmente, por la fuerza que tiene el movimiento y porque no se trata aquí del plebiscito que convoca a la Presidenta de la República cuando no logra los 2/3 ya del artículo 120 y siguiente, y por un proyecto de ley determinado, y convoca plebiscito para lograr validar esa norma o ese sistema. De manera que lo que se va a hacer en ese sentido, o lo que se propone por esta asociación hacer, no es más ni menos que las mismas herramientas que negociaron ya la dictadura con la concertación en el año 89, y que pese a colocar el plebiscito como un instrumento para que se terminaran las cortapisas autoritarias, ¿ya? Y todo lo que era el sistema neoliberal, simplemente no se usó por falta de voluntad política, porque se había negociado que no se hiciera así. Esa es la verdad de las cosas. Es triste tener que reconocerlo, ¿ya? Sobre todo quienes de alguna forma nos ilusionamos antes del 88 que la alegría ya venía, pero en realidad lo que venía era una tarea ardua y fuerte para todos nosotros como ciudadanos, que es democratizar socialmente el país. Agradecemos también las palabras del abogado Enrique Ojeda y, habiendo escuchado ambas exposiciones, solicitamos a los presentes reunirse en 2 grupos para dar inicio a la segunda parte de este seminario con un plenario de 20 minutos. Cabe señalar que ambos grupos van a tener que elegir a un representante quien tendrá que exponer posteriormente las conclusiones a las que lleguen, digamos, en el trabajo que realicen grupalmente. Administrativa